Hikari era un vago antisocial que solo se masturbaba con chicas 2D hasta que, accidentalmente, conquistó a la chica más popular de la escuela, haciendo que ella se le confesara. Ahora que finalmente experimenta el toque de una mujer, decide ir por traseros reales el resto de su vida. Todo comienza con Hikari corriendo frenéticamente a la escuela, rogando no arruinar su racha perfecta de puntualidad. Desafortunadamente llega tarde y le dicen que limpie la piscina con Iroha, una rebelde antisocial. Pero a diferencia del nerd virgen promedio, que saltaría ante la oportunidad de estar con ella, Hikari se molesta aún más porque odia estar cerca de chicas desobedientes como ella. Para empeorar las cosas, de repente llama asqueroso su cabello y entra a la escuela, mientras él se queda allí, congelado por la vergüenza. En clase, Hikari piensa que no hay forma de que una chica mala que vive como una exconvicta realmente aparezca para limpiar la piscina. Horas después, llega y se sorprende al verla ya limpiando. Sin embargo, cuando él intenta unírsele y recoger el rastrillo de limpieza, ambos caen a la piscina. Después de salir del agua, Iroha se ofrece a secarle la camisa, pero él se niega a quitársela y se sorprende al ver que ella ya se ha quitado la parte de arriba. Al notar la expresión en su rostro, ella le pregunta si es virgen, pero en lugar de avergonzarse, Hikari asume con orgullo su inocencia y dice que no hay nada bueno en ser una chica fácil que ha pasado por muchas manos. También la llama insensible por la forma en que lo insultó antes, pero ella afirma haber olvidado por completo esa conversación. Enojado, la regaña por siempre faltarle el respeto a vírgenes como él que solo aman los traseros virtuales, pero ella lo encuentra adorable y le dice que intente enamorarse, y se va. Días después, se encuentra con su único amigo, Yuyudo, en un restaurante y le pregunta si alguna vez se ha enamorado. Yuyuto entonces le recuerda que masturbarse con traseros virtuales es mucho mejor que enamorarse de chicas reales. Al momento siguiente, algunos de sus compañeros de clase aparecen y comienzan a burlarse de la falta de testosterona y el estilo femboy de Yuyuto. Mientras ambos continúan burlándose de él, Hikari se pregunta por qué las chicas no pueden simplemente dejarlos en paz. Hikari se enoja y les dice a las chicas que se alejen, pero ella decide burlarse aún más de él. Justo entonces Iroha entra y se disculpa por llegar tarde antes de preguntarle a Hikari por qué está hablando con esas chicas tan feas. Las chicas intentan responder, pero Iroha con calma le dice que lleve su cara de espantapájaros a otra parte. Iroha luego se une a Hikari y Yuyuto para comer, y mientras comienzan a hablar, Yuyuto siente curiosidad por su relación, ya que nunca antes había visto a Hikari con una chica de verdad. Después de que ambos explican que solo fueron castigados juntos, Iroha elogia el sombrero de Yuyuto y se va, haciendo que ambos se den cuenta de que no todas las chicas son malas. Al día siguiente en la escuela, Hikari ve a Iroha besándose con un chico cualquiera e intenta escabullirse. Pero entonces aparece otro estudiante mayor y la acusa de engaño. Después de que el primer chico se disculpa y se va, el otro intenta arrastrarla, pero Hikari ataca de repente a pesar de su mejor juicio. Iroha rápidamente le dice que corra porque el chico es cinturón negro, pero Hikari recibe una brutal combinación antes de que pueda siquiera reaccionar. A pesar de esto, se niega a rendirse y sigue luchando hasta que el Karate Kid lo deja fuera de combate. Después de finalmente despertar, Hikari le dice a Iroha que no se preocupe por él, pero luego ella le paga su valentía dándole su primer beso de verdad. Sin embargo, Hikari recuerda que ella literalmente estaba besando a otro chico hace unos momentos y le dice que se vaya. Al día siguiente, Yuyuto ve su cara vendada y pregunta qué pasó. Pero justo cuando Hikari intenta explicar, Iroha entra y lo invita a salir. Sin embargo, Hikari explota pensando que ella le está teniendo lástima, lo que provoca que Iroha se marche con calma. Al día siguiente, la ve llorando afuera de un hospital, así que pasa todo el día siguiéndola. En el camino, ella entra a una librería para comprar, pero el dueño de repente corre y la acusa de robar. Cuando ella comienza a desnudarse para probar su inocencia, Hikari la bloquea para asegurarse de que nadie pueda verla. Después de que él explica todo lo que ella ha hecho hasta ahora, la señora se asusta y decide dejarlos ir. Una vez afuera, él le pregunta por qué estaba llorando antes, pero ella se niega a responder. Luego le entrega su paraguas como un verdadero caballero, y ella le dice que no le pidió ser su novia por lástima antes de irse. Al día siguiente, Hikari se enferma con fiebre, pero aún así decide ir a la escuela. Sin embargo, él e Iroha llegan tarde de nuevo, y son castigados a limpiar la piscina una vez más. Después de que la maestra se va, Iroha admite que llegó tarde intencionalmente para ayudarlo porque ella es la razón por la que se enfermó. Él entonces le dice que no se culpe, pero ella de repente lo empuja contra los casilleros para besarlo y así poder quitarle el resfriado. Después de que ella se va, Hikari se da cuenta de que esta podría ser su única oportunidad en el amor, así que corre a la piscina y le pide a Iroha que salgan. Ella entonces responde con un cálido abrazo, y dice que planea disfrutar los próximos 6 meses con él, ya que se transferirá a otra escuela al final del semestre. Más tarde, Hikari se pregunta si solo está perdiendo el tiempo saliendo con ella, pero cuando Iroha le pide que caminen juntos a casa, él decide simplemente seguirle la corriente.
Al día siguiente, mientras caminan por los pasillos, todos observan en shock, apenas creyendo que una chica tan popular saldría con el nerd antisocial del que todos se burlan. Cuando uno de los chicos pregunta por qué saldría con un perdedor así, Iroha lo confronta. Pero Hikari rápidamente la arrastra a los casilleros y le dice que no luche por él porque no cambiará nada. De camino a casa, ella le pregunta si tiene algún plan para el fin de semana. Así que él le habla de un nuevo juego que saldrá y dice que tiene la intención de comprarlo y pasar el fin de semana jugando. Ese sábado, pasa horas esperando en la fila y finalmente consigue el juego, solo para ver a Iroha al otro lado de la calle caminando con un chat de ojos azules. Al anochecer, escucha un golpeteo en su ventana y ve a Iroha llamándolo. Así que él la sigue a un parque cercano y le recuerda que todavía se verían en la escuela. Ella entonces dice que no tiene sentido salir si solo se encuentran en la escuela, y después de que él admite no entender completamente el concepto de salir, ella decide mostrárselo. Varios minutos después, ella lo lleva a una habitación de hotel y se sienta en la cama para darle la noche que vírgenes como él siempre han soñado. Después de que ella dice que es su primera vez, Hikari intenta detenerla, solo para terminar inmovilizándola en la cama. A pesar de sentir la sangre corriendo hacia su Torre Eiffel, logra mantener la calma y le pregunta por qué se entrega tan fácilmente si realmente es su primera vez. Ella entonces dice que es para ayudarlo a entender lo seria que es. Así que, Hikari le echa un buen vistazo a su cuerpo sexy y comienza a perder el control. Sin embargo, finalmente logra reaccionar y dice que no quiere perder su virginidad como si no fuera nada antes de salir. Después de conseguir sus medicamentos del hospital al día siguiente, pasa por el banco donde ella estaba llorando el otro día y se recuerda a sí mismo que ni siquiera conoce tan bien a Iroha. Luego se da la vuelta para irse y ve al chat de ojos azules de ayer, quien aparentemente es médico. Tan pronto como da de alta a su paciente, Hikari se acerca y pide hablar con él, así que Isha se une a él en el banco. Cuando menciona el nombre de Iroha y dice que es su novio, Isha se da cuenta de por qué quería hablar y dice que no está saliendo con ella. Hikari entonces pregunta si ella simplemente lo deja acostarse con él por tener ojos azules, e Isha dice que tampoco es nada de eso. Después de que él dice que tampoco es algo de lo que pueda hablar libremente, Hikari se convence de que tienen una relación secreta, así que se levanta y le dice a Isha que la cuide. Confundido, Isha pregunta por qué no le dice que se mantenga alejado, así que Hikari explica lo débil que es y dice que obviamente no es rival para un médico atractivo y exitoso. Cuando Isha lo llama debilucho y dice que no merece una chica como Iroha, él de repente sale corriendo para esconder su vergüenza. Al día siguiente en la escuela, se encuentra con Iroha en la azotea, y después de que ella le recuerda que la abandonó en el hotel, él se disculpa antes de decirle que rompa con Isha. Ella se sorprende por esto, así que él le cuenta sobre haberlos visto juntos el otro día. Al momento siguiente, ella admite ser la chica de Isha y dice que también mintió sobre seguir siendo virgen. Pero después de dejar que esas palabras calaran por un minuto, ella afirma que fue una mentira para ver cómo reaccionaría él. Ella entonces explica que Isha es un médico de familia que ha estado tratando una enfermedad muy grave con la que ella nació. Esa noche en casa, él se frustra por no saber qué hacer por Iroha, así que pasa toda la noche viendo su anime favorito sin parar, esperando recibir algo de inspiración. A la mañana siguiente, encuentra a Iroha en los casilleros y promete protegerla con su vida, pase lo que pase. Pero ella se asusta un poco por esto y dice que él está actuando como un narcisista. Después de que él retrocede, ella se disculpa por exagerar su condición ayer porque solo tiene asma. Luego lo abraza para agradecerle por el esfuerzo de cuidarla. Más tarde se encuentra con Isha para disculparse por su comportamiento del otro día. Y después de darse cuenta de que ahora sabe la verdad, Isha le pregunta si ha comenzado a hacer preparativos para el cumpleaños de Iroha, ya que solo falta una semana. Después de decir que ni siquiera sabía sobre su cumpleaños, Hikari le pregunta a Isha qué le gusta, pero Isha afirma no tener ni idea y se levanta para volver al trabajo. Al día siguiente, mientras camina a casa desde la escuela, Hikari comienza a preguntarle a Iroha las cosas que le gustan, y después de decir que le encanta el chocolate, ella de repente le pide ir a su casa. Minutos después, la mamá de Hikari, Kei y su hermano Kaoru se quedan helados, luchando por creer lo que ven y oyen cuando él entra y presenta a Iroha como su novia. Después de que Kei le ruega a Iroha que lo cuide, ambos van a su habitación, donde ella pasa un par de minutos mirando alrededor antes de pedir ver su anime favorito. Mientras lo ve y elogia su gusto por el anime, él recuerda todas las veces que fue objeto de burlas por ver anime y comienza a sentirse afortunado de tener una chica que no lo juzga. Iroha también nota esto y se inclina para acercarse a él, pero justo cuando intenta besarlo, Kei entra y se disculpa por interrumpir. Al día siguiente en la escuela, él le cuenta a Yuyuto sobre el cumpleaños de ella porque todavía no puede encontrar un buen regalo para darle, así que Yuyuto sugiere hacer una figura de arcilla. Ambos pasan 2 días enteros sin dormir trabajando en ello.
Cuando finalmente llega el día, Kei le da a Hikari 2 entradas para un parque de atracciones, por si acaso el regalo asusta a Iroha. Y después de agradecerle, él va a la escuela y se lo muestra a Iroha, quien inmediatamente sugiere faltar a clases para ir a las atracciones. Después de que ella lo convence, van al parque y los ojos de Hikari se iluminan tan pronto como ve todas las atracciones porque no ha ido a un parque en años. Iroha entonces lo lleva a su primera atracción, pero después de minutos de orinarse encima, él se tumba en un banco y cuestiona las decisiones de vida que lo llevaron a este trágico momento. Después de conseguirle un zumo, Iroha se disculpa por no darse cuenta de que él no puede soportar la montaña rusa de Destino Final. En un intento por asegurarse de que aún se diviertan, él decide subir a la noria y aprovecha esa oportunidad para darle la figura de arcilla que pasó días haciendo con la ayuda de Yuyuto. Cuando ella le pregunta por qué añadió una varita mágica, él explica lo mágica que se volvió su vida después de que ella se convirtió en parte de ella, y ella responde lanzándose a él para besarlo. Días después, Hikari tiene un sueño donde Iroha se vuelve mucho más intensa e intenta montar su varita mágica. Después de que su amante virtual aparece para detenerlos, él se cae de la cama y se da cuenta de que ambos se quedaron dormidos mientras veían una película. Justo entonces, ve su trasero y decide tomar una foto en lugar de despertarla para unas fotos de espalda. Sin embargo, al final se acobarda y se pregunta por qué no puede controlarse a su alrededor. Minutos después, ella se despierta y ve que él la cubrió, así que le agradece antes de irse a casa. Al día siguiente en la escuela, Yuyuto lo encuentra pensativo y se asegura de que esté bien antes de recordarle que ambos acordaron ir de compras por juegos después de la escuela. Después de recordar que también prometió caminar a casa con Iroha, Hikari intenta disculparse, pero Yuyuto le dice que no se preocupe. Justo entonces, Hikari se da cuenta de que está poniendo a las chicas antes que a los amigos, así que detiene a Yuyuto antes de que se vaya y acepta ir de compras por juegos con él. Horas después, ella aparece para caminar a casa juntos, así que él le da la mala noticia y se sorprende de la calma con la que ella lo toma. Después de que él y Yuyuto comen en un restaurante, y cuando Yuyuto le agradece por salir de nuevo, él se disculpa por estar distante y dice que necesita dejar de estar tan obsesionado con su nueva vida amorosa, ya que un otaku como él nunca estuvo destinado a tener suerte con las chicas. Mientras juegan deportes al día siguiente, Iroha intenta saludarlo, pero él la ignora y se va. Justo entonces, otra compañera de clase llamada Arisa tropieza con una cáscara de plátano, así que él intenta ayudarla a levantarse, pero ella se horroriza en el momento en que ve su cara. Yuyuto corre inmediatamente y se disculpa por la forma en que ella se comporta, pero Hikari dice que no es gran cosa, ya que en realidad está acostumbrado a ser odiado por chicas como ella. Horas después, Iroha aparece en su clase y le pide pasar por una tienda de camino a casa, pero él le dice que vaya sola. Cuando ella intenta revisarlo, él le aparta la mano de un manotazo y se disculpa inmediatamente, pero ella comienza a sentirse mal y pregunta si hizo algo para molestarlo. Después de que él dice que no es nada, ella se siente desconsolada y se va, mientras él se encoge en la silla y se pregunta por qué no puede hacer nada bien. Momentos después, Arisa lo nota y le pregunta si quiere quitarse la vida, así que él aprovecha la oportunidad para preguntarle si alguna vez se ha enamorado. Naturalmente, ella se sorprende por la pregunta repentina, pero decide contarle un poco sobre su vida amorosa. Al día siguiente, Hikari intenta ir a casa con Iroha y es brutalmente rechazado, así que regresa a clase y se enfurruña hasta que Arisa lo ve de nuevo y le pregunta si su relación ya terminó. Después de que él dice que podría ser, ella le pregunta por qué nunca ha intentado cambiar su estúpido corte de pelo, e inmediatamente lo prepara para un nuevo corte. Cuando él intenta detenerla, ella le asegura que no es la primera vez que corta con unas tijeras oxidadas. Sin embargo, justo cuando ella comienza el cambio de imagen, Iroha entra y la detiene antes de que nadie pueda tocar a su hombre. Después de que también le dice a Hikari que no deje que ninguna chica lo toque, Arisa le dice que se relaje porque nadie realmente quiere a su hombre, pero Iroha insiste en que podría gustarle después de conocerlo de verdad. Después de que Arisa se va, Iroha se disculpa por ser tan hostil antes y dice que no puede dejar de pensar que él ahora la odia. Pero Hikari admite que él es el inseguro que todavía no ha aprendido a aceptar que ella está enamorada de él. Más tarde esa noche, se une a su mamá en la sala para ver un programa, y después de que ella le pregunta sobre su relación y dice que pasó años rezando para que él fuera un chico normal, él se pregunta si convertirse en un chico promedio como todos los demás es realmente lo que quiere. Él entonces nota lo emocionada que se pone su mamá al ver un programa sobre chicos guapos cocinando y reza para que el set de filmación se queme con los actores dentro. Sin embargo, de camino a casa desde la escuela la tarde siguiente, Iroha le dice que ella también es fan del programa porque siempre le han encantado los chicos que cocinan. Hikari entonces procede a pasar el resto del día canalizando a su Gordon Ramsay interior, mientras Kei se pregunta si todavía conoce a su propio hijo. Durante el almuerzo del día siguiente, Iroha y Yuyuto se sorprenden de lo buenos que saben sus bocadillos, y cuando Arisa aparece, Iroha la invita a unirse a ellos y se disculpa por la forma en que actuó el otro día.
Después de aceptar la disculpa, Arisa se une a ellos y le pregunta a Iroha por qué no tiene otros amigos, así que Iroha le recuerda que se hizo popular por robar novios y acostarse con cualquiera que tuviera una tercera pierna. Sorprendentemente, Arisa dice que ya sabía que era solo un rumor sin fundamento, porque una chica fácil profesional no se pondría tan celosa por alguien como Hikari. Iroha entonces dice que no tiene sentido intentar tener amigos ahora, ya que se irá en los próximos 6 meses. Sin nada más de qué hablar, Hikari le pregunta a Arisa sobre su vida amorosa, así que ella pasa un par de minutos parloteando sobre lo genial que es su nuevo hombre antes de irse a hablar con él en el pasillo. Al día siguiente, Shun aparece en clase para pedirle dinero, y cuando Hikari señala que está mal, Iroha le dice que se mantenga al margen, ya que no les concierne. Él entonces pasa los siguientes días perfeccionando su cocina hasta el punto de que tanto Iroha como Yuyuto se dan cuenta de que es realmente talentoso. Sin embargo, mientras todos hablan de ello en el pasillo, Shun se encuentra con un amigo suyo para hablar de cómo Arisa se mantuvo tranquila con él después de ver la ropa de otra chica en su casa. Una vez más, todos deciden no meterse en sus asuntos mientras Arisa sea feliz con él, pero entonces ella aparece y admite que se está subestimando al seguir dejándolo acostarse con ella a pesar de todo. Después de que ella afirma estar feliz con eso, Shun la llama estúpida por también darle dinero cada vez que él lo pide, pero esto hace que Iroha pierda los estribos, así que ella se acerca a él y le golpea la cara con su bolso. Mucho más tarde, ella les dice que decidió romper con ella, y de repente comienza a llorar a mares, así que Hikari y Yuyuto se apresuran a consolarla. Afortunadamente, los dulces que Hikari hizo para el almuerzo funcionan, y mientras come, Iroha le asegura que alguien mejor aparecerá eventualmente, porque en realidad es una muy buena jueza de carácter. Al escuchar esto, Arisa salta a sus brazos y sigue llorando, mientras Hikari se da cuenta de que ser un chico normal no es tan malo. Días después, Iroha se queja de lo mucho que le cuesta actualmente en clase y le pide que le dé clases particulares. Así que él acepta con calma mientras pierde la cabeza de la emoción. Después, regresan a su habitación para comenzar la lección, y después de descubrir cuál es su problema, Hikari se da cuenta de que la buena apariencia podría ser el único talento de Iroha. Mientras intenta encontrar una solución, comienza a prestar atención extra a sus rasgos y olvida por completo lo que se supone que deben estar haciendo, hasta que ella lo saca de su ensimismamiento y le pide ayuda. En este punto, Hikari se da cuenta de que no puede controlarse, así que pide sentarse a su lado e imagina agarrar sus melones antes de correr de vuelta y disculparse por hacer una petición tan extraña. Justo entonces Iroha comienza a sonrojarse y él lo nota, pero cuando él pregunta, ella dice que no fue nada, así que él la abraza y decide quedarse por ella, ya que realmente necesita la lección. Al ver esto, Kei y Keyaru se cuelan lentamente para pillarlos besándose. Pero Hikari los ve y pregunta por qué no pueden actuar como una familia normal. De camino a clase al día siguiente, Hikari no se da cuenta de otra estudiante llamada Mizuya que ha estado hablando mal de él y preguntándose por qué Iroha elegiría salir con un nerd así. En los casilleros, momentos después, Hikari encuentra una carta de amor e intenta entenderla cuando Arisa aparece y le pregunta cuándo empezó a ser tan bueno con las chicas. Él inmediatamente le dice que obviamente es una trampa porque quien la escribió solo quiere humillarlo frente a sus amigos. Pero ella le dice que deje de odiarse tanto a sí mismo, y dice que la decisión de Iroha de salir con él probablemente dio valor a otras chicas para dar el paso. Después de considerar el hecho de que la persona que la escribió podría estar esperando para verlo, él decide ir a encontrarse con ellos, solo para ver a Mizuya, quien entonces le pregunta por qué Iroha lo eligió a él. Cuando de repente le dice a Hikari que la deje, Hikari intenta replicarle, así que Mizuya lo acorrala contra la pared para establecer su dominio y le dice que siempre ha conseguido todo lo que ha querido. Esto provoca que Hikari se enfurezca. Así que admite odiar a tipos como Mizuya, que siempre creen que la apariencia con la que nacieron les da derecho a hacer lo que les plazca. Al momento siguiente, Mizuya le apaga las luces, y después de finalmente recuperar el conocimiento, Hikari se pone una máscara para ocultar los moretones y le dice a Yuyuto que se irá temprano. Minutos después, termina en el parque reflexionando sobre su vida, cuando de repente escucha a una niña pequeña llorar. Después de enterarse de que había perdido a su hermano mayor, él intenta ayudarla a encontrarlo, pero entonces Mizuya aparece e intenta atacarlo por hablar con su hermana. Luego le dice a Anzu que nunca más vuelva a hablar con un tipo feo y espeluznante como él, pero Hikari pierde completamente los estribos y lo llama hermano incompetente por haberla perdido de vista. Luego le pregunta a Mizuya qué planea hacer con Iroha. Y después de que Mizuya dice con calma que le mostrará lo que se está perdiendo al salir con un simplón débil y sin carácter, Hikari acepta la derrota. Sin embargo, de repente lanza la idea de difundir mentiras sobre Mizuya en línea para demostrar que él sí puede hacer algo y esto hace que Mizuya pierda los estribos. Al momento siguiente divisa a un policía que pasaba por allí y le dice a Anzu que grite antes de rogarle ayuda al policía y actuar como si estuviera acosando a Anzu. Después de que el policía aborda a Hikari y lo lleva aparte para interrogarlo, Mizuya saca su teléfono para destruir lo poco que quedaba de la ya arruinada reputación de Hikari.
Al día siguiente en la escuela, todos en clase se quedan en shock al verlo y preguntan por qué a un tipo tan espeluznante siquiera se le permitía regresar al campus. Sorprendido, Hikari se pregunta si de repente habían decidido odiarlo todavía más. Pero después de ver una foto suya con los policías, se da cuenta de lo que pasó y camina con calma hacia su asiento. Momentos después, Iroha aparece para hablar, así que él la lleva afuera y le dice que deje de venir a verlo por su propio bien y seguridad. Cuando ella afirma que no le importa si le atraen chicas como Ansu, él le agradece su apoyo incondicional y explica que en realidad es una mentira antes de insistir en que mantenga su distancia a partir de ahora. Mucho más tarde, Yuyuto lo encuentra en clase de nuevo y promete apoyarlo sin importar lo que digan los demás. Arisa, por otro lado, dice que se arrepiente de haber hablado con él y sale de allí furiosa y molesta. Casi en ese mismo instante, Mizuya encuentra a Iroha en los casilleros, pero ella inmediatamente le dice que Hikari es más que suficiente para ella y se da la vuelta para irse. Después de que él le agarra la mano y le pregunta por qué lo está rechazando por un tipo tan extraño, ella dice que sus razones no son de su incumbencia y le pide que deje de intentarlo porque nunca le dedicará ni un minuto de su tiempo a un mentiroso. Mientras ella se va, el jugador excesivamente confiado se siente completamente abrumado por la sorpresa, ya que nunca había esperado que una chica lo rechazara. Mientras tanto, Ansu se topa con Kyoru de camino a casa desde la escuela e intenta quedar con él. Pero él se niega y dice que su vida está arruinada porque su hermano mayor es oficialmente un criminal. Preocupada, Ansu le pregunta por qué está tan molesto y afectado, así que Kyoru a regañadientes le revela lo que pasó con Hikari. Para entonces, Hikari acaba de llegar a casa, así que Kei expresa su decepción y se niega a creer ni una sola palabra de lo que dice, así que él sube a su habitación para pasar el resto de la noche completamente encerrado. Finalmente, decide llamar a la única persona que logra alegrarle el día, y a pesar de estar sorprendida, Iroha pregunta si puede ayudar en algo. Luego le dice que busque a otra persona con quien salir porque todos tienen razón al decir que él es un bicho raro, incluso si el incidente actual es una mentira. Mientras él intenta explicar cuánto mejor sería su vida si estuviera con otra persona, ella lo detiene y dice que no tiene sentido intentar estar con nadie más porque está segura de que nadie será jamás tan atento y devoto como él. También le dice que deje de ver su torpeza como algo negativo, porque es precisamente lo que lo hace tan especial. Escuchar esto hace que Hikari rompa a llorar por primera vez desde que había aceptado desde hacía mucho tiempo que siempre sería un ser no amado. Al día siguiente en clase, todos preguntan por qué sigue apareciendo y reanudan los insultos y las habladurías. Pero él de repente recuerda lo que dijo Iroha y empieza a reír a carcajadas, haciendo que todos se preocupen mucho más por su estado mental. Cuando Iroha aparece para verlo de nuevo, él todavía insiste en que ella mantenga su distancia hasta que todo se calme y pase, así que ella decide irse a casa sola. Sin embargo, mientras salía, Ansu corre a su lado y tropieza, así que ella se detiene para ayudarla a levantarse. Justo entonces, Mizuya corre hacia ella y le agarra las manos a Iroha para agradecerle, pero ella le dice que la suelte porque simplemente hizo lo que cualquier persona responsable haría. Mientras ella se da la vuelta para irse, Ansu le dice a Mizuya que Kaoru se ha negado a salir con ella desde que él la hizo gritar en el parque para meter a Hikari en problemas con la policía. Mientras ella llora y le ruega que haga algo, él empieza a temblar de miedo porque cualquier esperanza de tener algo con Iroha se esfumó por completo. Esta vez ella lo acorrala contra la pared para exigirle respuestas, y Ansu también sugiere confesar lo que realmente pasó para que ella pueda arreglar su relación con Kaoru, pero Mizuya se niega y huye. Ansu luego le dice a Iroha que desesperadamente quiere que Kaoru se sienta mejor, así que Iroha promete hacer algo al respecto. Mientras camina a clase al día siguiente, Hikari escucha a todos llamándolo con insultos y todavía parloteando sobre cómo intentó llevar a Ansu a casa, pero luego se topa con Mizuya, quien inmediatamente dice que nunca se disculpará y afirma que todo el asunto fue solo una broma. Mientras Mizuya intenta evitar asumir la culpa de nuevo, dos de sus amigos aparecen y preguntan por qué está hablando con el tipo más espeluznante de todo el campus. Así que Mizuya cambia de actitud y actúa como si Hikari fuera el que intentaba iniciar una conversación. Mucho más tarde, Yuyuto intenta irse a casa con Hikari, y cuando él se niega como siempre lo hace, Yuyuto insiste, e Iroha también aparece para unirse a ellos. Después, ambos terminan en su habitación, donde Iroha le cuenta sobre la conversación con Mizuya y le pregunta por qué no le dijo lo que pasó. Después de decir que no le vio el sentido, Hikari admite sentirse feliz de no haber necesitado defenderse ante ella, y ella lo consuela con un abrazo antes de decir las 3 palabras mágicas que hicieron que su corazón diera un vuelco. Justo cuando intenta besarla, Kyoru aparece y le pregunta a Hikari cómo puede estar tan despreocupado cuando sus vidas están siendo destruidas día tras día. Hikari luego intenta explicar, pero Kaoru pierde los estribos y dice que nunca será como él antes de salir furioso de la habitación. Al día siguiente, Hikari ve que han convertido su casillero en una auténtica guarida de ranas, y decide ignorarlo, junto con la innumerable basura que le lanzan a la cabeza. Cuando alguien de repente le lanza un huevo duro a la cara, se detiene a cuestionar si su vida corre peligro o no. Pero entonces Mizuya aparece y exige saber por qué no se está defendiendo. Después de que Hikari le dice que deje de actuar como si fuera culpable, cuando no puede admitir sus propias mentiras, los mismos chicos de ayer aparecen de nuevo y empiezan a burlarse de Mizuya por hablar con Hikari.
Esta vez Mizuya pierde los estribos e intenta pelear, pero entonces Hikari lo detiene y les dice a los chicos que nunca querría hablar con un tipo normal y sin agallas antes de irse. Esto sorprende a Mizuya, así que sigue a Hikari afuera para hablar con él, pero nuestro chico se frustra y le pregunta por qué no deja de acosarlo de una vez. Mizuya luego empieza a despotricar sobre cómo necesita defenderse de nuevo, pero Hikari insiste en que no tiene sentido ya que nunca le ha importado realmente lo que la gente piense de él. Después de levantarse para irse, le dice a Mizuya que no se moleste en revelar la verdad a todo el mundo porque está claro que toda su vida gira en torno a mantener su fachada de chico guapo. Sin embargo, después de recordar que los rumores también están afectando su vida en casa, lleva a Mizuya a casa para explicar lo que realmente pasó a Kei y Kyoru. Mientras Kei se siente inmediatamente aliviada al escuchar que su hijo no es la versión japonesa de R. Kelly, Kyoru todavía culpa a Hikari por ser demasiado despreocupado como para importarle su reputación en la escuela. Después, todos salen, y cuando Arisa aparece de repente, Hikari le pide a Mizuya que también le diga la verdad, ya que ella es una de sus pocas amigas. Sin embargo, justo cuando él se acerca para decírselo, ella se moja en la entrepierna y le pide su número para que puedan hablar más tarde. A la mañana siguiente, a Hikari le cuesta horrores arrastrarse hasta la escuela, porque pasó toda la noche viendo la nueva serie de Azimich. Al momento siguiente, se topa con una chica llamada Sumi, y después de que ambos se apresuran a buscar las gafas, ella lo ayuda a empacar sus libros y se disculpa por ser tan torpe. Como era de esperar, él le dice que no se preocupe, y se marcha de inmediato, pero luego ella divisa la última edición del cómic de Azimich y se da cuenta de que él es un otaku culto, igual que ella. Minutos después, él empieza a entrar en pánico en el parque porque acaba de vaciar su mochila y todavía no logra encontrar el cómic. Afortunadamente Sumi lo encuentra y se lo devuelve, pero después de que él le agradece, ella de repente empieza a hablar sin parar sobre su amor por el anime y le pregunta por su serie favorita. Cuando Hiroha aparece para ir a la escuela con él, Sumi entra en pánico y se disculpa por haber pensado que era un solitario como ella y sale corriendo antes de que él pueda decir nada. Hiroha luego le pregunta si quiere ir a un festival más tarde, y como ya ha terminado la última serie de Azimich, él acepta la invitación. Más tarde esa noche, él aparece en el festival con un yukata que probablemente robó del armario de Kei, pero Hiroha decide ignorar su nauseabundo gusto en la moda para que puedan disfrutar la noche juntos. Después de varios minutos jugando solo el tipo de juegos que a él le gustan, Hikari se disculpa por haberse dejado llevar y le pregunta si ella se está divirtiendo, pero Hiroha dice que en realidad prefiere verlo divertirse a él. Mucho más tarde, divisan a Anzu y Mizuya divirtiéndose juntos. Así que Hikari decide que es la oportunidad perfecta para preguntarle a Hiroha por qué no lo eligió a él cuando la invitó a salir por primera vez. Hiroha se enfada muchísimo por esto y le pregunta por qué siempre se consideró inferior a tipos como Mizuya. Pero él se confunde por su enfado y dice que solo quería preguntar. Después de decir que habría salido con chicos guapos si hubiera querido, Hiroha se va y lo evita por completo al día siguiente en la escuela. Mientras intenta llamarla, se topa con Sumi, quien luego se disculpa por haber hablado tanto ayer, pero él le dice que no se preocupe y enumera algunas de sus series favoritas para responder a sus preguntas antes de prometer hablar más sobre ello cuando tenga tiempo libre. Mucho más tarde se rinde en su intento de encontrar a Hiroha, pero luego Arisa aparece y le dice que regrese a clase para que puedan encontrar una manera de emparejarla con Mizuya. Momentos después, Hikari ve que ya han convertido su mesa en una lápida como otra forma de burlarse de él. Así que intenta deshacerse de las flores, solo para escuchar a dos chicos hablar sobre cómo el cuerpo de Sumi es lo único bueno que tiene. Después de pasar junto a ellos, se topa con Sumi e inmediatamente continúa su conversación anterior sobre anime hasta que ella empieza a llorar a mares. Él entra en pánico e intenta detenerla, pero ella explica que siempre le ha resultado difícil comunicarse con los demás, por lo que perdió la calma después de enterarse de que él compartía algunos de sus intereses. También le cuenta cómo todos en clase la tratan como a una bicho raro, y como él puede identificarse con eso, le da las flores como un regalo de consuelo, y le dice que al menos se sienta mejor de que la encuentren atractiva. Luego continúa caminando por el pasillo y se encuentra cara a cara con Arisa antes de ser derribado y que le aplasten los testículos porque ella cree que estaba coqueteando con Sumi. Después de la paliza, finalmente encuentra a Hiroha y se disculpa por tener un complejo de inferioridad, pero ella le dice que nunca se trató de eso y se enfada porque él todavía no puede entender por qué ella estaba tan molesta. Mientras ella se da la vuelta para irse, él la detiene y le ruega que simplemente le diga qué hizo mal, porque él obviamente no puede leer su mente. Pero ella insiste en que él solo está inventando excusas para evitar su responsabilidad. Luego la acusa de ser la insensible e inmediatamente se arrepiente, pero ella se va antes de que él pueda disculparse. A la mañana siguiente, él sigue pensando en una solución de camino a la escuela y divisa a Sumi con sus cosas, así que se detiene para saludarla. Luego le agradece sus amables palabras de ayer y dice que se siente mucho mejor consigo misma antes de darle una bolsa de patatas para mostrarle su agradecimiento.
Minutos después, finalmente llega a clase y desea poder ser tan expresivo como Sumi antes de recordar que tiene otro amigo que quizás pueda salvar su vida amorosa. Después de clases, él intenta pedirle algún consejo, pero Yuyuto dice que tiene algo importante que hacer y le dice que simplemente vaya a comer con él y lo hablen. Después de que Hikari termina su almuerzo solo, decide ir a ver qué está haciendo Yuyuto ya que no han pasado el rato en un buen tiempo. Después de encontrarlo hablando con un gato callejero sobre juegos, él interviene y se disculpa por no haberle prestado suficiente atención, porque solo una depresión severa y la soledad lo llevarían a pensar que a un gato hambriento le importan sus skins de Call of Duty. Cuando Yuyuto dice que no es así, Hikari insiste en que definitivamente es una reacción a estar tan solo, pero entonces Yuyuto pierde los estribos y le dice que deje de pensar que él no puede tener una vida más allá de su amistad. Después de que él sale furioso de allí, Hikari regresa a casa y pasa el resto de la tarde experimentando su primera crisis existencial, al darse cuenta de que las únicas dos personas con las que habla ya no quieren estar cerca de él. En un intento por curar su profunda soledad, decide preparar algo con las patatas que Sumi le dio. Mientras lo hace, recuerda el primer día que Yuyuto le habló, y cómo lo ignoró por completo para mantener su pacífica vida antisocial. Después de que un compañero le pidió a Yuyuto su tarea, otro perdedor de repente le arrancó los auriculares a Hikari y los tiró por la ventana. Cuando Yuyuto preguntó por qué estaban siendo tan malos con él, el primer chico explicó lo raro que era Hikari y le dijo que mantuviera su distancia. A pesar de esto, Yuyuto lo ayudó a encontrar los auriculares más tarde, pero después de recuperarlos, Hikari le dijo que dejara de intentar hablar con él porque no tenía intenciones de hacerse amigo suyo. Esto hace que Yuyuto se enfade, pero Hikari insiste en que lo dejen solo y regresa a clase. Más tarde ese día, la maestra pidió un voluntario para hacer pancartas de bienvenida para los nuevos estudiantes, y después de que nadie se ofreció a hacerlo, uno de los chicos hizo que Yuyuto se ofreciera como voluntario. La maestra luego dijo que todavía necesitaba a alguien más, así que otro tipo sugirió a Hikari, ya que definitivamente no iba a hablar por sí mismo. Después de clases, Yuyuto esperó y ya había perdido la esperanza cuando Hikari apareció y dijo que estaba buscando sus zapatos. Mientras ambos empezaban a trabajar en los carteles, Hikari admitió que solo vino porque Yuyuto lo ayudó con sus auriculares. Justo entonces, los dos chicos de antes pasaron y bromearon sobre cómo Yuyuto solo era útil porque les dejaba copiar sus tareas. Al escuchar esto, Yuyuto afirmó que estaba bien con eso, así que Hikari decidió no meterse en sus asuntos. Pero mientras caminaban a casa juntos, le preguntó si ser amigo de esos chicos era tan importante para Yuyuto. Después de que Yuyuto dijo que simplemente le gustaba ser amable con todo el mundo, Hikari le dijo que intentara ser amable con la gente que realmente lo merecía porque ser odiado por otros no era tan malo como él pensaba. Al día siguiente en clase, los mismos chicos aparecieron de nuevo, pero mientras el primero intentaba conseguir otra tarea, Yuyuto vio al segundo acosador rompiendo el nuevo cómic de Hikari, así que lo empujó con ira y recibió un feo puñetazo que le dejó la nariz sangrando por el resto del día. A última hora de la tarde, había recuperado suficiente fuerza para volver a hablar, y después de bromear al respecto con Hikari, prometió pasar el rato con él siempre. Después del viaje por el camino de los recuerdos, Hikari decide compensarlo sin importar lo que pase. Al día siguiente en la escuela, Hikari se disculpa por haber sido tan insensible, y también admite que él fue quien se sintió solo sin su primer amigo de verdad. Después de que Yuyuto acepta su disculpa, ambos comparten las empanadillas de patata que él preparó. Hikari luego intenta ver a Iroha, pero cuando ella lo ve, él entra en pánico y decide irse a casa solo ya que todavía no sabe por qué ella lo odia tanto. Sin embargo, justo antes de llegar a su casa, decide intentar algo más y rápidamente se cambia antes de rastrear su casa. Después de varios minutos de armarse de valor, se acobarda, pero afortunadamente, ella abre la puerta y le pregunta por qué ha estado parado frente a su casa. Luego se acerca para darle algunas de las empanadillas y dice que todavía no puede disculparse ya que no sabe lo que hizo. Mientras él se da la vuelta para irse, ella lo detiene y admite que el tratamiento silencioso ha durado demasiado tiempo antes de llevarlo adentro. Momentos después, él entra en su habitación e inmediatamente empieza a acariciar su cama antes de que ella entre y le pregunte si está bien. Mientras ella se sienta en una alfombra, él se da cuenta de que apenas está cubierta y se asusta, pero a ella le parece divertido y dice que ya no está molesta. Ella explica además que simplemente no le gustó el hecho de que él todavía dudara de su amor por él, porque cualquiera con sentido común vería que él es un chico increíble. Al momento siguiente, ella lo besa, y después de un par de minutos de besos, ella lo abraza, pero él de repente se excita y la empuja para desatar su bestia interior. Sin embargo, después de ver la expresión de asombro en su rostro, él entra en pánico y se disculpa antes de salir corriendo. Al día siguiente, él la ve en los casilleros y le dice que se mantenga alejada antes de huir de nuevo, mientras ella se pregunta por qué siempre reacciona de forma exagerada a las cosas más pequeñas. Después de detenerse en el jardín, ve a Sumi y decide compartir algunas empanadillas con ella también, ya que ella le dio las patatas. Mientras ambos empiezan a hablar, Iroha, que actualmente va de camino a clase, los escucha y observa hasta que Arisa la ve y le pregunta por qué está parada junto a la ventana.
Cuando se acerca lo suficiente para ver lo que está pasando, Iroha corre a sus brazos y pregunta por qué está pasando esto. En el tejado, minutos después, Arisa pregunta emocionada por todos los detalles y promete darle el mejor consejo, ya que Iroha nunca la había visto como el tipo de persona confiable antes. Después de escuchar, sugiere decirle a Hikari que nunca más hable con otra chica, pero Iroha se niega y dice que no puede simplemente darle órdenes, especialmente porque nunca lo ha hecho antes. Al escuchar esto, Arisa se frustra y dice que nunca esperó escuchar eso de la chica más guapa de la escuela. Luego intenta convencer a Iroha de que es la mejor opción, pero cuando Iroha intenta irse, la detiene y dice que alguien como Hikari entenderá fácilmente sus preocupaciones si se las explica con calma. Minutos después, Hikari se preocupa porque ella lo llamó para hablar, y no ha dicho ni una sola palabra desde entonces. Después de un par de minutos más de silencio, ella pregunta sobre su relación con Sumi y por qué parecía estar divirtiéndose con ella después de lo que pasó entre ellos anoche. Hikari se sorprende por la pregunta repentina e intenta encontrar una respuesta, pero Iroha empieza a sentirse avergonzada e intenta irse. Así que él la detiene y dice que simplemente le gusta hablar con Sumi ocasionalmente, ya que comparten intereses similares. A pesar de esto, Iroha todavía se aleja de él y sale corriendo, pero después de regresar a la misma ventana de antes para observar a Sumi, ve a dos acosadores verterle agua por encima y actuar como si lo hubieran hecho por accidente. Mientras ambos actúan preocupados por ella, Sumi les dice que no se preocupen ya que todavía no se ha cambiado a su ropa escolar, así que ellos regresan a clase mientras ella intenta escurrir el agua. Al momento siguiente, Iroha aparece para darle una servilleta y se disculpa por lo que acaba de pasar, pero Sumi le dice que no se preocupe ya que sucede todo el tiempo. Luego le agradece a Iroha por la servilleta y dice que nunca esperó que la atractiva novia de Hikari fuera tan amable también. Esto hace que Iroha se dé cuenta de que estaba completamente equivocada con ella, así que se disculpa por aparecer de repente y le dice que se cambie rápido antes de volver a entrar. Mientras tanto, Hikari, recién llegado a clase, se lamenta de lo mal que debe sentirse Iroha, pues él sintió lo mismo al verla con Isha. De repente, Kazemichi escapa de su mundo bidimensional y le dice que vaya a asegurarse de que Iroha se sienta querida. Así que Iroha se dirige a la puerta y la encuentra ya esperándolo. Mucho después, ella le explica todo en el parque y dice que ya lo superó, pues ahora sabe qué tipo de relación tiene él con Sumi. También se disculpa por no haber confiado en él, semanas después de enfadarse con él por hacer lo mismo, pero él le dice que no se preocupe, y se culpa por darle motivos para dudar de su amor. Al día siguiente en clase, Arisa lo acorrala contra la pared y le exige saber por qué seguía dándole dumplings a Sumi después de que ella le dijera claramente que no lo hiciera. Mientras él intenta explicar que Sumi le dio las patatas primero, Sumi aparece, así que Arisa decide interrogarla a ella. Sin embargo, cuando Sumi de repente la llama guapa y pregunta por qué todos los amigos de Hikari se ven tan bien, Arisa decide que se puede confiar en ella y le pregunta qué hace allí. Sumi entonces les muestra los tomates que consiguió para Hikari. Y cuando él le dice a Hi que no puede seguir dándole comida, ella explica que es su única opción, ya que no puede usar toda la cosecha. Justo entonces aparece Yuyuto, y tras sentir curiosidad por sus orejas de gato, Hikari intenta presentarlos. Pero Yuyuto se retira inmediatamente del aula, así que Hikari le dice a Sumi que suele ser tímido con los extraños. Al día siguiente, durante el almuerzo, todos encuentran a Sumi de nuevo en el jardín y le piden que se una a ellos. Se sorprende por la repentina petición, y aún más al ver que Hikari ya ha usado sus tomates para hacer jalea. Sin embargo, mientras todos empiezan a comer, ella ve que Yuyuto apenas ha tocado su comida y se disculpa por molestarlo con su presencia. Al oír esto, Arisa pregunta por qué no era tímido cuando ella se unió a su grupo, así que Hikari le recuerda que muchas cosas pasaban entonces. Cuando Sumi de repente le ofrece a Hikari berenjena como agradecimiento por invitarla, él le dice a Hi que nunca tiene que pagar ni darles nada para almorzar juntos. Después de que todos los demás están de acuerdo con él, Sumi empieza a contener las lágrimas, así que Iroha y Yuyuto le dan sus servilletas. Al día siguiente Hikari aparece en el jardín para ver cómo está, y después de que ella le asegura que solo estaba un poco sensible, él le dice que se quede quieta porque algo se le ha pegado al pelo. Mientras él se inclina para cogerlo, ella se da cuenta de por qué Iroha está tan obsesionada con él y casi pierde el conocimiento por su risa involuntario. Pero entonces él grita porque hay una oruga en su pelo. Ella entonces lo coge y le dice que no se preocupe, porque al parecer es su amiga. Así que él vuelve a clase mientras ella se pregunta por qué su corazón latía tan rápido. Más tarde, Iroha le pide a Hikari que pase el sábado con ella, pero él se disculpa porque ya tiene planes con Yuyuto. Mientras ella se da la vuelta para irse, él la detiene y le pregunta si quiere unirse a ellos, pero ella finge una sonrisa y le dice que no se preocupe.
El sábado por la mañana, Kei le da dinero extra para comprar ropa y le dice que deje de vestirse como un campesino, así que él, a regañadientes, toma el dinero antes de encontrarse con Yuyuto. Después de varios minutos intentando entender la moda, ambos ven a Mizuya, así que Hikari lo detiene y le pide ayuda para conseguir un nuevo atuendo. A pesar de odiar la idea de estar cerca de nerds como ellos, Mizuya acepta y los lleva a un centro comercial local para comprar ropa. De camino a casa después, oyen a una camarera de café intentando anunciar el nuevo negocio y se sorprenden al ver que la chica guapa es en realidad Sumi. Mientras Yuyuto lucha por creer lo que ve, ella le dice a Hikari que consiguió un trabajo a tiempo parcial para obtener dinero extra para algo personal. De repente, dos tipos desagradables intentan llevársela aparte para un servicio especial. Así que Hikari interviene para defenderla mientras Yuyuto sigue observando la acción y se da cuenta de que probablemente por eso sigue soltero. Mucho después, Hikari empieza a irse a casa con Yuyuto, pero al recordar que Iroha quería verlo, se disculpa y corre al parque para encontrarse con ella. Minutos después, ella aparece y admite estar sorprendida de ver su llamada, así que él dice que simplemente no quería que se sintiera ignorada. Al día siguiente, Hikari se encuentra con Yuyuto para ir juntos a la escuela, y cuando Sumi de repente pasa corriendo junto a ellos, la detienen para preguntarle si está bien. Ella entonces le agradece a Hikari por lo de ayer y dice que tiene algo importante que hacer antes de irse. Más tarde, Iroha les habla de un viaje de campamento en el resort de su familia, y mientras Hikari intenta zafarse de ir, Iroha y Yuyuto admiten que en realidad es una muy buena idea, sin dejarle más remedio que unirse. Después de que Iroha le dice a Hikari que invite a Mizuya, Yuyuto se va y se pregunta cómo reaccionaría Sumi si él la invitara. Días después, Hikari recuerda la primera vez que fue de campamento y lo miserable que fue todo el tiempo. Justo entonces, Arisa lo patea al agua y le dice que vuelva a la cabaña porque todavía tienen mucho que limpiar. Después de que todos los demás terminan con su parte de la cabaña, y cuando Sumi le pregunta a Arisa si hay algo más que hacer, Arisa recuerda cómo llegó vestida como una activista de la vida silvestre y le dice que se relaje un poco. Para entonces, Mizuya también ha empezado a cuestionar su decisión de unirse a ellos en el viaje, así que Hikari le recuerda que todavía está pagando por las mentiras que difundió. Después de asegurarse de que toda la casa está limpia, Arisa decide empezar con la comida. Así que Hikari y Yuyuto se ponen sus mejores atuendos de cazadores y preguntan qué tipo de carne quiere. Después de decirles que intenten tocar el césped más a menudo, ella pregunta si alguno de ellos sabe cocinar. Mizuya y Sumi levantan la mano, pero, naturalmente, sus ojos solo notan a Mizuya, así que Sumi intenta huir. Pero ella se disculpa rápidamente y le dice que le entregue las verduras a Yuyuto mientras Hikari e Iroha ponen la mesa. En la cocina, momentos después, Mizuya intenta concentrarse en preparar la carne, pero Arisa de repente empieza a preguntar sobre su vida amorosa para averiguar por qué sigue soltero. Cuando ella de repente se ofrece a ser su novia, él inmediatamente dice que no y explica lo poco atraído que se siente por ella. Así que ella busca una silla y se toma un tiempo para procesar la brutal desilusión. Mucho después, todos se sientan a la mesa para comer, y después de que Sumi de repente empieza a llorar por lo bien que lo han pasado, Yuyuto e Iroha también admiten que se sienten un poco emocionados. Arisa y Mizuya, por otro lado, empiezan a cuestionar su decisión de unirse al escuadrón nerd. Después de que Mizuya ve a Iroha lavando los platos, se ofrece a ayudar, pero ella le dice que los deje, así que él le pregunta si todavía lo odia. Ella entonces dice que siempre despreciará el hecho de que él exista por lo que le hizo a Hikari, así que él le recuerda que ya se disculpó y también admite que Hikari no es tan malo como pensó inicialmente. Él también dice que ambos se ven bien juntos, pero Iroha una vez más le dice que sus opiniones son irrelevantes antes de salir. Más tarde, ella se une a Hikari para ver cómo los demás pescan del río. Yuyuto se impresiona viendo a Sumi pescar, y cuando ella elogia su nivel de habilidad, Sumi afirma que es algo que aprendió de su padre. Mientras él sigue admirándola, ella lanza miradas furtivas a Hikari, y se pone un poco celosa de que Iroha pueda pasar todo este tiempo con él. Justo entonces, Arisa coge un camarón de aspecto impresionante y se asusta, así que Mizuya intenta decirle que se relaje, pero ella choca con Sumi, y ambas caen al agua. Mucho después, se secan junto a una fogata. Y mientras Hikari bromea con Arisa por mojar siempre a la gente, Sumi comparte parte de su pescado con Yuyuto. Después de pedirle que lo llame por su nombre normal, él de repente corre a esconderse en un cobertizo y se da cuenta de que está sintiendo lo mismo que Hikari sintió cuando se dio cuenta por primera vez de que le gustaba a Iroha. Horas después, Hikari sugiere jugar a las cartas o a cualquier tipo de juego, ya que todos parecen no poder conciliar el sueño. Y como de costumbre, Arisa intenta burlarse de él. Pero él se niega a aceptar sus bromas esta vez y se dirige a la cocina para buscar los aperitivos que trajo. Sumi también se ofrece a hacer té y se va con él, así que Arisa aprovecha para preguntarle a Iroha si se está divirtiendo. Justo cuando Iroha le agradece por sugerir el campamento, oyen a Sumi gritar y corren a la cocina, donde Hikari le está echando agua fría sobre su mano magullada.
Después de darse cuenta de que se derramó agua caliente, Mizuya corre a buscar medicinas mientras Yuyuto va a buscar hielo. Mientras Hikari se queda con ella para asegurarse de que no le duela, sus mariposas en el estómago se descontrolan, pero luego nota que Iroha la ha estado observando de cerca y de repente se aparta de él. Después de que Mizuya regresa y siente la tensión incómoda, Yuyuto coge el hielo y también se da cuenta de que Sumi siente algo por Hikari, así que deja caer el hielo con Mizuya y se va corriendo. Iroha también se dirige al balcón y ve a Yuyuto agachado en el suelo, así que le pregunta si está bien. Después de que él le devuelve la misma pregunta, ambos deciden no hablar del tema. Pero entonces aparece Arisa y sugiere volver a entrar, ya que hace frío fuera. Yuyuto acepta y entra, pero Iroha dice que todavía necesita un par de minutos para pensar. Así que Arisa regresa con una manta para cubrirla antes de preguntarle por qué salió de repente. Iroha dice que no fue nada, pero Arisa le dice que deje de mentir y explica que puede entender fácilmente todo sobre sus cambios de humor. Luego dice que definitivamente es por la forma en que Sumi se estaba sonrojando. Pero Iroha de repente intenta entrar para evitar la conversación. Después de detenerla, Arisa le dice que simplemente hable con Hikari al respecto. Pero Iroha se niega y le recuerda lo que pasó la última vez que lo mencionó. Arisa entonces dice que solo tuvieron un problema, porque ella esperó hasta que el dolor se hizo insoportable antes de hablar. Justo entonces, Mizuya aparece con una baraja de cartas, así que todos regresan a la sala de estar para pasar el rato con un juego rápido. Sin embargo, solo Hikari y Mizuya parecen estar disfrutando del juego, así que Arisa tira las cartas y les dice que dejen de jugar. Al momento siguiente, Sumi dice que quiere irse a la cama porque se siente un poco enferma. Y después de que Arisa la revisa y se da cuenta de que tiene fiebre, Iroha la lleva a la habitación para cuidarla. Minutos después, Sumi se levanta de nuevo y dice que ha estado pensando en la forma correcta de devolverle su servilleta. Iroha entonces le dice que se la quede, pero ella se niega y la coloca sobre su pecho mientras derrama lágrimas, y empieza a llorar antes de admitir algo súper importante que impacta a Iroha. Momentos después, Iroha sale de la habitación, y Hikari, que estaba a punto de entrar, le agradece por cuidar de Sumi. Cuando ella de repente empieza a llorar, él le pregunta si está bien, pero ella se aparta y lo culpa por todo antes de salir corriendo de la cabaña. Arisa entonces patea a Hikari por las escaleras y lo llama estúpido por hacerla llorar antes de ordenarle que vaya a buscarla. Después de varios minutos de búsqueda, él no encuentra nada, así que Arisa se une a él mientras Yuyuto y Mizuya regresan adentro para cuidar de Sumi. Cuando ella escucha lo que pasó, se molesta y dice que es porque admitió estar enamorada de Hikari. Al oír esto, Mizuya dice que nunca esperó que ella fuera del tipo que se interpone entre amantes, pero Yuyuto inmediatamente le dice que se calle, ya que eso es todo lo que hace. Mientras siguen hablando del tema, Hikari se enfada consigo mismo porque al parecer todavía no logra entender cómo siempre molesta a Iroha. Después de otra paliza, ella decide cambiar de enfoque y le pide que considere cómo su amabilidad con todos los demás afecta a la única persona que necesita constante tranquilidad. Mientras sigue buscando a Iroha, Hikari empieza a darse cuenta de que conseguir una novia no es tan fácil como antes pensaba. Para empeorar las cosas, todavía no tiene idea de qué hizo para molestarla esta vez, pero después de verla finalmente, él la cubre inmediatamente y se disculpa por todo. Justo cuando ella intenta detenerlo, Arisa aparece y les dice que continúen las disculpas en la cabaña. Así que regresan y les dicen a los demás que ella solo estaba buscando vegetales silvestres, mientras Yuyuto y Mizuya aceptan la obvia mentira. Sumi intenta disculparse, pero Iroha insiste en que estaba buscando verduras y pasa de largo junto a ella. Arisa entonces intenta llevarla adentro, pero ella de repente se desploma, así que Arisa decide que tiene que ir al hospital a primera hora de la mañana. Varios minutos después, Hikari lleva a Iroha al porche para disculparse de nuevo. Pero esta vez, ella lo detiene y dice que en realidad se equivocó esta vez. Sorprendido, él pregunta cómo, así que ella le recuerda la vez que dijo que no le gustaba cómo él trataba bien a todos los demás. Después de explicar que eso la convierte en una mala persona por pensar así, ella se disculpa, pero Hikari se confunde de nuevo y pide un descanso para poder asimilar todo lo que ella acaba de decir. Esta vez, ella le dice que no se preocupe si no puede entenderlo y entra a dormir. Mientras tanto, Arisa se une a Mizuya en el sofá y se queja de cómo lo que se suponía que sería una divertida escapada se arruinó de nuevo por el drama de las relaciones. Cuando Mizuya le pregunta por qué actúa como si no le importara, ella admite estar preocupada por la reciente pelea entre Hikari e Iroha. Él entonces le dice que intente tener su propia vida amorosa en lugar de obsesionarse con la de otra persona, así que ella le pide salir de nuevo, y él la rechaza inmediatamente. Justo entonces, Hikari entra corriendo y pregunta si su amabilidad con los demás es realmente tan importante. También Arisa pregunta si asumirá la responsabilidad cuando alguien inevitablemente se enamore de él. Hikari lo descarta inmediatamente, diciendo que a nadie, aparte de Iroha, le ha gustado nunca,
Así que Arisa intenta que lo entienda fácilmente preguntándole cómo reaccionaría si Iroha fuera amable con todos. Después de pensarlo, él dice que definitivamente se sentirá un poco triste, pero nunca celoso hasta el punto de dejar de hablarle. Arisa y Mizuya entonces le dicen que haga lo que quiera, porque está claro que todavía no tiene la capacidad mental para entender cómo funcionan los sentimientos. A la mañana siguiente, Yuyuto ve a Sumi dirigiéndose a la estación de tren, así que decide acompañarla. Minutos después, ella le ofrece una naranja y le agradece por elegir estar a su lado, después de que ella básicamente arruinara el viaje de campamento para todos. Después de que él le dice que no se preocupe por él, ella defiende su decisión de contarle a Iroha sus sentimientos, y dice que también se le confesará a Hikari, porque definitivamente romperán tarde o temprano. Casi al mismo tiempo, Hikari también sube a un tren para irse a casa, y después de pensar en lo mal que se han puesto las cosas con Iroha, decide arreglarlo cueste lo que cueste. Mientras piensa en lo mucho que siempre le ha costado entender a la gente, recuerda una vez en que una chica llamada Julia se interesó de repente por sus dibujos. Ella siempre lo visitaba en clase para ver en qué estaba trabajando, y todos finalmente empezaron a bromear sobre cómo eran una pareja. Años después, él seguía dibujando, esperando impresionarla, pero ella de repente se unió a los demás para tratarlo como si fuera un bicho raro por seguir dibujando personajes de anime al azar. Al día siguiente en la escuela, él busca a Iroha para hablar, pero ella le dice que no se moleste, ya que su cerebro es demasiado lento para procesar información básica. Después de impedirle irse, él entra en pánico y pierde la confianza que pasó toda la noche construyendo. Justo entonces, Sumi le envía un mensaje de texto, y él tontamente decide responder justo delante de Iroha, quien ni siquiera sabía que ya tenían los números del otro. Para empeorar las cosas, él la deja para ir a ver a Sumi al jardín, y mientras ella empieza a aceptar que él podría tener algo con Sumi, él se encuentra con ella y le pregunta si todavía tiene fiebre. Después de decirle que no se preocupe, ella se disculpa por cómo están las cosas con Iroha, y después de agradecerle la preocupación, él le pregunta si tiene alguna idea de por qué Iroha está enfadada, porque él todavía no lo entiende. Cuando ella de repente dice que es por su confesión, él malinterpreta y piensa que ella quiere pasárselo bien con su chica. Sin embargo, cuando él pide una explicación, ella le confiesa su amor correctamente, haciendo que su cerebro se bloquee, ya que nunca esperó escuchar esas palabras de nadie más que de Iroha. De repente, él sale corriendo y se sienta junto a los casilleros a pensar hasta que Yuyuto aparece y le pregunta si está bien. Cuando él empieza a agradecer a Yuyuto por ser su amigo y dice que definitivamente él es el culpable, Yuyuto se da cuenta de que Sumi ya se confesó, y le pregunta cómo respondió, así que Hikari admite que huyó como un cobarde. Yuyuto entonces pierde los estribos y lo llama egoísta por no reconocer la cantidad de coraje que le tomó a Sumi confesársele. Después de que él se va corriendo, Hikari regresa a casa y le pregunta a su madre si ser lento y despistado es un rasgo genético en su familia. Pero Kei explica que ella y su padre fueron en realidad populares en su mejor momento, lo que significa que su falta de habilidades sociales y sentido común es completamente culpa suya. Al día siguiente, él se encuentra con Arisa para una conversación difícil, y ella inmediatamente le da una paliza antes de que él siquiera termine una frase. Después de decir que se merece la paliza esta vez, él explica lo difícil que es entender siempre lo que debe decir o hacer, especialmente porque nunca ha tenido tantas relaciones cercanas al mismo tiempo. Por una vez, Iroha decide no regañarlo y en su lugar le acaricia la cabeza antes de admitir también que no siempre tiene que atacarlo por ser él mismo. Mientras siguen hablando, Mizuya encuentra a Iroha en el tejado. Así que él se une a ella y le pregunta si todavía está estresada por Hikari. Él entonces sugiere romper y salir con alguien con un poco más de experiencia porque Hikari es obviamente demasiado inocente para entender ciertas cosas. Ella entonces se niega y dice que su inocencia es parte de la razón por la que le resulta fácil comprometerse y confiar en él. Sin embargo, también admite que su incapacidad para confiar plenamente en él es la razón principal por la que siguen discutiendo. Más tarde, Sumi recibe un mensaje de texto de Hikari disculpándose por la forma en que huyó, y también explicando que nunca antes le habían confesado, por lo que lo tomó por sorpresa y no supo cómo responder. Él entonces envía otro mensaje de texto pidiendo reunirse en el jardín mañana, para poder darle una respuesta. Al día siguiente se encuentran en el jardín, y después de un periodo de silencio inusualmente largo, Sumi se cansa de esperar y le dice a Hikari que simplemente termine de una vez. Él entonces comienza recordándole que su inusual respuesta fue porque nadie le había confesado nunca de la manera en que ella lo hizo. También afirma no ser el caballero de brillante armadura que ella cree que es, pero ella insiste en que él siempre ha sido perfecto a sus ojos. Después de darse cuenta de que probablemente por eso necesita gafas, Hikari empieza a explicar lo oscura y miserable que era su vida antes de que Iroha apareciera. Ella fue quien le enseñó lo que significa tener relaciones con personas en el mundo real y también le ayudó a experimentar emociones que nunca supo que eran posibles. Mientras él sigue usando la lógica de los videojuegos para asegurarse de que ella entienda,
Iroha, que los ha estado escuchando en secreto, empieza a perder la confianza y teme que él esté a punto de elegir a Sumi en lugar de a ella. Sin embargo, después de un par de minutos más de parloteo, él se acerca al arbusto donde Iroha está escondida y la saca antes de decirle a Sumi que ella es a quien ama. Al oír esto, Sumi afirma seguir feliz de que él sea el primer chico al que se confesó. Después de que de repente se le doblan las rodillas, Iroha intenta ayudarla, pero ella dice que le costó un gran esfuerzo tener esta conversación. Hikari también cae de rodillas y dice exactamente lo mismo. Así que Arisa, una vez más, empieza a preguntarse por qué se hizo amiga de nerds tan exageradamente sensibles como ellos. Después, Iroha lleva a Akari a un árbol y le pide que repita las palabras mágicas. Él admite estar completamente enamorado de ella, pero ella se avergüenza muchísimo y esconde su rostro. Él entonces le levanta la cara y dice que ella es la que debería avergonzarse antes de darle un beso. Mientras tanto, Yuyuto encuentra a Sumi sentada completamente sola, y después de que ella le cuenta todo lo que sucedió, él le ofrece una servilleta para sus lágrimas. Después de empaparla por completo con sus lágrimas, ella le agradece por estar siempre a su lado cuando más lo necesita. Y mientras él la consuela, dos estudiantes menores los observan desde la ventana, y empiezan a llamarlos la pareja de bichos raros. Justo en ese momento, Arisa choca las rodillas con una de ellas y les pregunta por qué se están riendo si ambas se ven mucho peor que Pennywise. Al momento siguiente, Mizuya aparece y aleja a las chicas con su rostro impecable antes de preguntarle a Arisa por qué está agrediendo verbalmente a las estudiantes menores. Ella entonces le cuenta todo lo que acaba de pasar, y mientras ambos observan a Yuyuto y Sumi, ella intenta ligar con él de nuevo, pero él la rechaza de inmediato. Horas más tarde, Hikari se sorprende muchísimo al ver a Yuyuto esperándolo afuera e intenta disculparse por lo que sucedió la última vez, pero Yuyuto se le adelanta y admite que reaccionó de forma exagerada. Luego le dice a Hikari que recientemente se enamoró de una chica, y Hikari se sorprende muchísimo, como es natural, así que le pide todos los detalles, pero Yuyuto le dice que no se preocupe, ya que probablemente nunca hará absolutamente nada con ella. Al escuchar esto, Hikari lo invita a una pijamada para que puedan ponerse al día como en los viejos tiempos, pero Kaoru se lleva a Yuyuto por el resto de la noche para jugar, mientras Hikari tiene que aguantar a Kei. Horas más tarde, finalmente suben a su habitación, pero justo cuando Hikari intenta hablar sobre el amor, ve que Yuyuto ya se ha quedado completamente dormido, así que decide mencionarlo más tarde. Al día siguiente, Iroha recuerda cómo siempre había sido una chica vacía, que solo atraía a la gente con su buena apariencia. Al principio, era genial ser la chica que todos querían, pero en algún momento, se cansó de escuchar las mismas confesiones una y otra vez, repetidamente. Así que empezó a preguntar a los chicos por qué la amaban. Como era de esperar, todos le daban alguna razón bastante superficial, como el hecho de que a menudo hablaba con las tortugas del acuario de la clase. A pesar de esto, ella continuó besándose con cualquiera que le pareciera lo suficientemente guapo, incluyendo a tipos lo suficientemente mayores como para pasar por ancianos. Mucho más tarde, salió con un chico que parecía genuinamente interesado en lo que pasaba por su mente, pero justo cuando ella intentó sincerarse con él intentó acostarse con ella, lo que la hizo darse cuenta de que todos, absolutamente todos, solo querían una cosa de ella. Después de su viaje por el carril de los recuerdos, mira a Hikari, quien en ese momento se pregunta por qué ella lo había llamado de repente al parque, y se da cuenta de que absolutamente todo cambió cuando él entró en su vida. Al momento siguiente ella le pregunta si ahora está prohibida en su habitación, ya que él no la ha invitado en un buen tiempo, pero él se asusta muchísimo al recordar lo que casi hizo la última vez que estuvieron juntos en una habitación. Cuando ella le dice que es algo que tienen que hacer tarde o temprano, él huye y se niega a sentarse con ella hasta que prometa golpearlo si alguna vez intenta pasarse de la raya de nuevo. Minutos más tarde, ven a Kaoru tomado de la mano con Ansu, y después de que él le dice a Hikari que no actúe como si fuera gran cosa, Ansu le agradece a Hikari por cuidar de Mizuya. Después de que Kaoru se la lleva para evitar más de las miradas incómodas de Hikari, él le dice a Iroha que su vida siempre se ha sentido mucho más lenta que la de todos los demás, así que ella sugiere salir a hacer algo divertido. Mucho más tarde, ella lo observa mientras él canta apasionadamente en un karaoke y se da cuenta de que se siente mucho más atraída por él que cuando empezaron a salir. En una bolera, un poco más tarde, se da cuenta de que sus uñas se astillaron de tanto lanzar bolas. Así que Hikari toma un corta uñas y se arrodilla para cortárselas todas. Verlo en esta posición la hace imaginar cómo sería la vida juntos, pero luego él de repente le toma ambas manos y dice que finalmente está listo para comprometerse completamente con ella. Con solo 3 meses para que ella se vaya, él la besa en la frente y se promete a sí mismo asegurarse de que sean los mejores 3 meses de sus vidas. La semana siguiente, Yuyuto le muestra a Hikari entradas para una película que ambos han estado esperando con ansias y se emociona por verla, pero Hikari desafortunadamente no podrá ir porque tiene que visitar el cementerio con Kei y Kaoru el mismo día de la película. Cuando él sugiere ir con Sumi, ya que a ella también le gusta la película, Yuyuto se asusta y dice que no será lo mismo que ir con él. Sin embargo, después de que Hikari se disculpa por asumir, Yuyuto se da cuenta de que reaccionó de forma exagerada de nuevo. En el jardín un poco más tarde se esconde detrás de un arbusto para armarse de valor por un par de minutos antes de finalmente saltar y pedirle a Sumi que vaya a ver la película con él.
Después de que ella dice que sí, él sale corriendo, pero de repente se detiene al notar la sonrisa en su cara. Hikari también ve esto y se pregunta si ella es la chica por la que desarrolló sentimientos, pero entonces Arisa lo asusta, así que él sale corriendo. De camino a casa, sigue pensando en cómo Yuyuto podría estar enamorado de Sumi, hasta que Iroha grita su nombre para traerlo de vuelta a la realidad. Luego le pide otra cita y dice que realmente disfrutó muchísimo el fin de semana pasado, así que él le pregunta si le gustaría una cita de cine. Después de que ella dice que sí, él decide empezar a planear una mientras Arisa, que los ha estado acechando, se pone celosa porque todavía no ha encontrado a nadie de quien enamorarse. Justo entonces, Shun aparece y la elogia antes de preguntarle si está saliendo con alguien. Cuando ella dice que no, él le pide que salgan este fin de semana. Días más tarde, ella sale con un cambio de imagen completo y espera a que extraños la miren obsesivamente antes de emocionarse por ir a ver a Shun. Casi al mismo tiempo, Yuyuto llega al lugar de la película y empieza a arrepentirse de su decisión de invitar a salir a Sumi. Pero entonces ella aparece y admite sentirse emocionada de que él le pidiera que fuera a ver la película con él. Horas más tarde, Arisa se enoja consigo misma por pensar que un perdedor como Shun la tomaría en serio alguna vez. Pero mientras decide irse a casa, Misuya aparece y le pregunta si quiere ir a comer ramen con él. Ella primero actúa como si comer ramen con su atuendo fuera de mala clase. Pero cuando él se da la vuelta para irse, ella deja la actuación de loca y lo persigue. Para entonces, Yuyuto y Sumi acaban de terminar la película, así que encuentran un lugar para comprar algunos bocadillos, y mientras ella empieza a parlotear sobre lo buena que fue la película, Yuyuto mete una broma sobre cómo casi parece una cita, pero cuando ella le pide que repita la broma, él se asusta y actúa como si hubiera olvidado lo que acaba de decir. En la escuela la semana siguiente, él intenta decirle a Hikari lo buena que fue la película, pero entonces Sumi aparece para devolverle el talón de su entrada. Luego le dice a Hikari lo divertida que fue la película, y le agradece a Yuyuto por invitarla antes de pedirle a Hikari que vea la siguiente con ella. Ella rápidamente se da cuenta de su error y se disculpa antes de salir corriendo, pero a Yuyuto se le rompe el corazón y camina hacia su asiento. Hikari entonces pasa toda la noche pensando en formas de ayudarlo antes de llamar a Iroha y sugerir que vayan a una cita de picnic con Yuyuto y Sumi. Días más tarde, todos se dirigen al parque y después de preparar un lugar y extender toda la comida, Sumi pregunta por qué no trajeron a Arisa. Hikari entonces dice que ella está definitivamente ocupada con algo, pero Yuyuto rápidamente nota su comportamiento extraño y adivina que debe haber otra razón por la que los llamó de repente. Al momento siguiente, él agarra a Iroha y sale corriendo a buscar bebidas, pero después de esconderse detrás de un árbol, le dice que los deje a ambos solos por un buen rato. Ella entonces le pregunta si quiere que se gusten. Y después de que él lo niega, ella afirma que tuvo exactamente la misma idea. Él entonces lo admite y dice que ella es una genio. Pero ella lo llama tonto por caer en una trampa obvia, y dice que está siendo insensible porque ni siquiera ha pasado un mes desde que Sumi le confesó sus sentimientos. Después de castigarlo por ser despistado de nuevo, toman las bebidas y regresan al lugar del picnic, pero en lugar de otra conversación incómoda, ella sugiere jugar un juego para pasar el tiempo. Horas más tarde, Hikari sube a un tren con Yuyuto, quien entonces pregunta por la verdadera razón detrás de la repentina llamada para un picnic. Después de que él admite que fue para emparejarlo con Sumi, Yuyuto le dice que solo lo hace parecer patético por no hacer un movimiento por sí mismo. Hikari entonces se da cuenta de que acaba de empeorar todo de nuevo y recuerda hace 2 años cuando Yuyuto dijo que nunca podría enamorarse de una chica de verdad por lo odiosas que son todas. Al momento siguiente, el tren se detiene, y Yuyuto salta de repente, así que Hikari lo persigue y casi lo estrangula antes de decir que siempre ha querido verlo feliz porque es el único chico que eligió quedarse con él cuando todos los demás lo llamaban un otaku raro. Luego admite que sus acciones fueron insensibles, como siempre, pero también le explica a Yuyuto que todo lo que quiere es ayudarlo a encontrar la felicidad como él la encontró con Iroha. Al escuchar esto, Yuyuto empieza a llorar a mares y admite sentir miedo de que no funcione con Sumi, así que Hikari decide apoyarlo en lugar de intentar arreglar todo. De camino a la escuela al día siguiente, le cuenta todo a Iroha, y después de que ella lo elogia por ayudar a Yuyuto, aparece un chat muy atractivo llamado Chika, y le fractura la cara con un golpe desagradable. Mientras lucha por mantenerse consciente y se pregunta si Chika es un exceloso, Chika le pregunta a Iroha si Hikari es un nuevo acosador. Ella entonces le dice que Hikari es su novio y lo ayuda a levantarse antes de presentarle correctamente a Chika, quien en realidad es su hermano menor. Cuando él de repente la arrastra, ella promete explicarle las cosas y le dice a Hikari que se vaya a casa sin ella. Más tarde, ella se enoja con él y le pregunta por qué haría algo así que él explica que nunca esperó que ella saliera con alguien tan feo y dice que regresó a casa porque estaba preocupado por ella. Al día siguiente, Hikari nota que todas las chicas están obsesionadas con un chico en la puerta, así que va a ver qué pasa y ve a Chika. Después de que él dice que Iroha está actualmente en clase, Chika dice que en realidad vino a verlo a él y le pregunta por qué sigue usando sus gafas rotas.
Hikari entonces se las quita y explica que fueron un regalo de su abuela, por eso no usa cualquier par de gafas. Al momento siguiente, Chika se las arrebata de la cara y se va, dejando a Hikari completamente confundido. Sin embargo, después de clases, se encuentran en un restaurante. Y después de que Chika le devuelve las gafas con lentes completamente nuevos, Hikari le dice que vaya directo al grano porque no le gustan los concursos de miradas. Chika entonces le cuenta cómo Iroha afirmó amar todo de él y también cómo le mostró la figura de Lei que él hizo para su cumpleaños. Esto hace que Hikari piense que Chika finalmente lo ha aceptado, pero entonces Chika le dice que termine la relación porque su hermana obviamente ya superó el punto de ser entretenida por un comportamiento de tan baja calidad de un interés amoroso. Al día siguiente, Yuyuto se esconde detrás de un arbusto de nuevo para acechar a Sumi, pero después de que ella lo ve, él salta y comienza una conversación aleatoria sobre el clima. Luego intenta invitarla a salir de nuevo, pero cuando ella lo interrumpe y dice que le encantaría salir con todos de nuevo, él se acobarda. Justo entonces, Hikari los ve hablando y piensa que Yuyuto finalmente está haciendo su jugada. Pero solo un par de minutos después, Yuyuto termina en el casillero, reprochándose por no ser lo suficientemente valiente como para contarle a Sumi sus sentimientos. Más tarde, Hikari llama a Erisa y dice que necesita ayuda, así que ella acepta ir a verlo con la condición de que él le compre un parfait. Después de conseguir su parfait en un restaurante, ella le pregunta qué quiere, así que él le dice que no puede pensar en un nuevo gesto para probar lo serio que es su amor por Iroha. Ella entonces le dice que consiga un anillo, y cuando él dice que se verá demasiado simple, ella explica lo importantes que son los anillos, llorando a mares porque ningún chico le había regalado un anillo antes. Después de agradecerle el consejo, Hikari decide vender todos sus juegos en casa para conseguirle un anillo a Iroha, pero Erisa le dice que simplemente consiga un trabajo en el parque de atracciones de su tío. Al día siguiente, él empieza a trabajar como mascota y en realidad encuentra la experiencia muy gratificante. Sin embargo, cuando Iroha intenta caminar a casa con él al día siguiente, él la rechaza y dice que no podrán hacer eso por un tiempo. Naturalmente, ella se molesta, pero luego él le recuerda que Chika todavía lo odia a muerte y dice que tiene que hacer lo necesario para mejorar la calidad de su relación. Después de días de intentar verlo, ella decide dormir en su mesa cada vez que tiene la oportunidad y él también aprovecha la oportunidad para medir el tamaño de su anillo. Cuando ella finalmente regresa a casa, Chika le pregunta por qué ha estado regresando temprano los últimos días, así que ella le cuenta sobre Hika y él dice algo sobre esperar que las cosas entre ellos resultaran así. Ella se confunde con esto, así que él le cuenta sobre la conversación que tuvieron en el restaurante y ella le lanza una toalla con enojo antes de decirle que recuerde que él es solo su hermano, lo que significa que no tiene voz ni voto en su vida amorosa. Después de acorralarla contra la pared, Chika le recuerda que él no es su verdadero hermano ya que no están relacionados por sangre, pero ella insiste en que él todavía no tiene derecho sobre a quién elige salir y se va. Al día siguiente, Yuyuto se distrae durante los deportes y piensa en su miserable vida amorosa hasta que una pelota perdida lo deja inconsciente. Mucho más tarde se despierta en la enfermería y recuerda cómo los chicos se burlaron de él después del golpe de la pelota, pero entonces Iroha aparece para verlo y también le pregunta cómo se sintió durante el picnic que tuvieron el otro día. Después de que ella se disculpa por no haber preguntado antes, él le dice que Hikari definitivamente la ha cambiado mucho, y explica además cómo ha llegado a darse cuenta de que nada en su vida actual cambiará hasta que empiece a enfrentar las duras verdades que desesperadamente intenta evitar. En un audaz intento de salir de su caparazón, Yuyuto le dice a Iroha que ella también es una amiga a la que quiere mucho, y ella acepta gustosamente sus sentimientos. Después, ella detiene a Hikari antes de que se vaya, y le pregunta por qué ha dejado de caminar a casa con ella. Él entonces intenta evitar la conversación, pero entonces ella le dice que deje de prestarle atención a Chika, porque ella no quiere romper con él a pesar de lo que Chika le haya dicho. Al escuchar esto, Hikari explica que quería esperar hasta conseguir el perfecto, y de repente saca una caja de anillo antes de decir que se emocionó demasiado y lo consiguió ayer. Mientras ella empieza a llorar, él se da cuenta de que depende de él decidir cuán importante y significativa es su relación, así que se lo desliza en el dedo y la besa apasionadamente, mientras ella solloza y coloca su mano en su corazón. Horas más tarde, se encuentran con Yuyuto, Arisa y Mizuya en su lugar de ramen favorito para cenar, y se ponen al día con todo lo que pasó recientemente. ¿Chika realmente ha estado preocupado por Iroha todo este tiempo? ¿O quiere quitársela a Hikari de la misma manera que Mizuya quería? Comenta parte 2 para descubrirlo, y no olvides darle al botón de me gusta y activar las notificaciones de publicaciones, para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos.